Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos partiendo este live de este día jueves 1 de octubre. Lo primero que les voy a preguntar es si se escucha bien mi audio, para que me vayan confirmando en los comentarios si nos estamos escuchando bien. Comentarles que el día de hoy vamos a estar conversando sobre pedagogías, ¿ya? Así que a diferencia de todo lo que ya hemos visto en las otras facultades, aquí sucede algo bien especial, ¿ya? Así que vamos a tener un invitado que es Bernardo González. Él nos va a estar comentando respecto a cómo se ve y cómo se estudia las pedagogías acá en la Chile, ¿ya? Así que en el fondo vamos a estar conversando con él en este espacio y vamos a ver si es que ya está presente para poder invitarlo en el fondo a que se una a nuestra... aparte de eso, comentarles un poco que vamos a estar conversando cerca de 1 hora con Bernardo para que nos puedan acompañar. Ojalá vamos a tener la misma dinámica de siempre. Vamos a dejar que Bernardo nos presente un poco cómo es este tema de las pedagogías en la Chile. Y por otra parte, vamos a después abrir los comentarios para que nos puedan comentar. A grandes rasgos, las carreras que están dentro de este espacio que vamos a estar conversando el día de hoy son fundamentalmente las pedagogías. Formalmente, la Universidad de Chile tiene 4 pedagogías de ingreso directo: la pedagogía en educación parvularia, la pedagogía en educación básica, la pedagogía en educación media, que tiene 2 modalidades, biología y química y física y matemática, y además está el trabajo de postlicenciatura para aquellos que quieren sacar su pedagogía posterior a que obtuvieron una licenciatura en nuestra universidad o en otra casa de estudio. No sé, se ve Bernardo, Bernardo todavía no lo logro visualizar. No sé si los viewers que tenemos ven a Yo te Bernardo en logro este ver, momento. yo te logro ver, no Ya, sé si me escuchas. yo sí te escucho, perfecto. Es que seguramente no me ha terminado de cargar la imagen tuya, pero si tú me ves, con eso estamos súper. Sí, pero no sé si los Eh, demás me ven, la verdad. ya, no, me dicen por ahí que algunos se ven, otros no se ven. Ya, Bernardo me dice que no se ve. Perfecto. A lo mejor, Bernardo, probemos sale del live y volvamos ¿Ya? a intentar para que ingreses para que ver qué pasó con la cámara. Ya, te voy a Ok. sacar y te voy a invitar. Ya, vamos a esperar por mientras que Bernardo seguramente tuvimos un tema de la cámara con, con nuestro invitado. Ahí lo estamos invitando de nuevo para que pueda unirse. A ver si, ahora sí se carga. Súper. Ahora te vemos. Sí. Ahora me Sí, ven, ya, ahora te ya, vemos. Bueno, ya, qué como les bueno. comenté a nuestros viewers en el fondo, vamos a desactivar por mientras los comentarios para partir esta conversación. Les presento a Bernardo González. Él es académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Esto está en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre las carreras de pedagogía que tiene la Universidad de Chile, o cómo es esto de estudiar pedagogía en la Universidad de Chile. Así Ujú. que, Bernardo, te dejo la palabra para que nos puedas contar cómo es este mundo de la pedagogía dentro de la universidad. Ok, muchas gracias, Cristian. Bueno, primero bienvenides a todos y todes, porque es súper relevante tenerles a ustedes aquí en este momento con este interés por saber. La pedagogía en la Universidad de Chile es algo que nos convoca y nos compromete a muchas, a muchos, porque la Universidad de Chile tiene una larga tradición. Entonces, me gustaría comentarles primero eso, ¿no? Que la Universidad de Chile, estudiar pedagogía en la Universidad de Chile significa también compartir un sello y un compromiso con el país. Esta es una universidad que tradicionalmente se ha comprometido con entregar educación de calidad en criterios de equidad, en criterios de igualdad, y siendo muy, la verdad, receptiva a las distintas realidades.
una universidad con un fuerte espíritu social, un fuerte espíritu crítico, en una lógica educativa que se la juega fuertemente por la transformación de la sociedad, entendiendo primero que la educación es un derecho. Entonces, en el contexto actual, donde tenemos un país que desde hace un año está exigiendo dignidad, estamos en la mayor, es favorable la verdad, la mayor crisis económica, política, social en la que nos encontramos en el último tiempo, donde tenemos la oportunidad de reconstruir a partir de criterios democráticos y de criterios inclusivos una institucionalidad y también una forma de entender el país y los derechos. Entonces, la Universidad de Chile es una universidad que tiene un fuerte compromiso por entender la educación como un derecho y abre sus espacios precisamente que todas las personas que forman parte de la sociedad y que quieren aportar a la sociedad se formen en un criterio de inclusividad, de compartir con la sociedad real y atender las necesidades de esa sociedad real. Entendido también que esto se tiene que hacer formándose con mucho rigor, con mucho compromiso, con mucho entusiasmo, y estando muy vinculado a la realidad cotidiana de las comunidades educativas. Finalmente, una profesora y un profesor se forman en el contacto cotidiano con las comunidades educativas. Entonces, yo encuentro súper valiosa esta instancia para que ustedes primero se puedan informar, no sé, a partir de lo que yo les voy a comentar y después la interacción con las preguntas que ustedes tengan. Entonces, estudiar pedagogía en las Chiles significa en gran medida lo que les he comentado, ¿no? Estos sellos formativos que implican compromiso con la sociedad, con una sociedad diversa y con una sociedad que tiene que avanzar hacia garantizar la educación como un derecho y en eso nos queda harto camino por recorrer. Desde que sea una instancia financiada por el Estado hasta que esto se haga con el concurso de los actores clave. Y para eso hay mucho ya camino recorrido y se está construyendo día a día una forma de entender la pedagogía y la educación en nuestra universidad, en todas las carreras con las que contamos. Entonces, me gustaría comentarles que en general en la Universidad de Chile el perfil investigativo es clave en todas sus carreras de pedagogía. La investigación se entiende que no solo la investigación de alto vuelo, que también se hace en la Universidad de Chile, ¿no? Donde se genera conocimiento en las distintas áreas, y en la pedagogía y la educación también se hace. La investigación es una instancia fundamental para formarse porque significa indagar sobre tu propia experiencia de práctica para ir mejorando lo que tú haces y ir aprendiendo de la propia experiencia y de la experiencia de otros. Y esa indagación y esa investigación que se sistematiza en una estructura más cualitativa de investigación, que tiene algunos elementos cuantitativos, es un sello formativo clave porque siempre hay procesos reflexivos en este espíritu de comprender la realidad social y cultural como algo complejo. Y de hecho, la educación es un fenómeno muy complejo porque finalmente todas las demandas y los quiebres y las crisis de la sociedad se expresan en el sistema educativo. Entonces hay que comprenderlo en su lógica de complejidad. Entonces, los programas con los que cuenta la Universidad de Chile para el año 2021 son 5 programas de pedagogía, que en general tienen un universo de vacantes disponibles como de 260 cupos en cada una de ellas. Y estos 5 programas de pedagogía nos permitieron a nosotros el año 2015 ya recuperar una larga tradición de formación de profesores y profesores que viene del siglo XIX, desde 1890, cuando se funda el Instituto Pedagógico al alero de nuestra universidad, eh, con una interrupción que nos generó la dictadura en realidad, cuando la pedagogía se le quitaron como espacio formativo a la Universidad de Chile, y eso recién lo pudimos recuperar el año 1994 con un programa inicial de carácter experimental, que después se transformó en un programa de pedagogía, eh, el primero que tuvo la Chile post dictadura, y el 2015, después de darle vuelta mucho a experiencia muy interesante formativa, logramos tener todo el espectro formativo de pedagogías con el que contaba la universidad. Desde pedagogía en educación parvularia, pedagogía en educación básica y pedagogía en educación media, así todo el arco formativo. Y en un muy buen pie, la verdad, porque todos los procesos de evaluación de la calidad de lo que son estos programas no han dado muy buenos resultados. Hemos sido muy bien evaluados en general en todas las acreditaciones a las que están sometidos los programas, lo que es bastante bueno. Ustedes que tienen interés en estudiar pedagogía,
es importante que se informen sobre las acreditaciones que tienen las carreras, porque finalmente eso demuestra que en el Estado hay una preocupación, y eso viene desde hace unos 20 años por lo menos, 15 años, una preocupación sostenida en que las pedagogías y las carreras de la salud, que son las dos más relevantes por el vínculo social y el impacto social que tienen, se acrediten, es decir, que cumplan con criterios mínimos de calidad. Y eso es muy positivo. Entonces, las pedagogías de la Chile lo han ido cumpliendo y nosotros tenemos pedagogía en educación parvularia, pedagogía en educación básica. En la enseñanza media tenemos tres carreras, que son tres entradas, digamos. Son una pedagogía bidisciplinaria en matemática física, otra en química biología, es decir, salen con doble mención de titulación, lo que igual amplía el campo laboral, pero también genera un vínculo más significativo en la enseñanza de esta asignatura, porque está incorporada la interdisciplina en áreas clave, en áreas muy cercanas. Y ese sello de bidisciplinario fue muy interesante y bien evaluado como oferta educativa en Chile. Y el otro programa de biología media es el único por el cual no se ingresa de manera concurrente, porque en todos estos otros cuatro programas que le he mencionado, pedagogía en educación parvularia, en educación básica, en media matemática física y en media biología química, se ingresa vía prueba de transición en este caso. Es decir, es concurrente, tiene el acceso en general en el 90% del estudiantado es egresando de la enseñanza media, pero requiere un ingreso vía este filtro que ha establecido el sistema educativo chileno, que es la prueba de transición en este caso de este año. Y el otro programa distinto, la pedagogía en educación media en asignatura científico-humanista, tiene un carácter de policenciatura, es decir, requiere una licenciatura previa y se cursa en 3 semestres. Todos los demás programas se cursan en 10 semestres, es decir, 5 años. Y el programa de pedagogía en educación media fue el primero en el país de este tipo, el primer programa de post-licenciatura que consideraba valioso generar una base de conocimiento muy fuerte en el área primero y después una formación pedagógica con una fuerte impronta investigativa y además de articulación con la práctica temprana, muy fuerte. Y eso ha funcionado bastante bien. Entonces, este programa que resultó, después fue establecido por otras universidades, yo diría hay como 20 programas de ese tipo en el país, eh, que año a año reciben en tiempos distintos, digamos, a los estudiantes, porque este programa dura 3 semestres, en otra universidad dura un año, en otra dura dos. eh, y básicamente esa es la oferta que nosotros tenemos en educación. Entonces, me gustaría referirme como de manera muy general, para después dar paso igual a las preguntas, sobre los sellos formativos de las carreras. Por ejemplo, Sí, en educación parvularia es una carrera, la primera de su tipo que se fundó en Latinoamérica, en Chile y en Latinoamérica, en 1944. La primera carrera que atiende a la población, antes se llamaba población preescolar, que en el fondo la niñez y la infancia antes de llegar al mundo escolar. Es decir, entre 0 y 6 años, que el público que atiende la educación parvularia. Siempre tiene 2 ciclos, de 0 a 3 y de 3 a 6. Entonces, por definición, la educación parvularia en Chile no es obligatoria, es algo voluntario, por ley, pero súper positivo como proceso formativo. Y este programa que se ofrece en la Facultad de Ciencias Sociales, dependiente de la Escuela de Educación, tiene ámbitos clave como entender la niñez, la infancia y el aprendizaje, donde el juego articula la formación, porque finalmente estamos en una etapa de descubrimiento donde lo lúdico es clave. Y no es escolarizante en ese sentido. Muchas veces se entiende mal la educación parvularia. La educación parvularia no es la idea de instalar la escuela o adelantar la escuela, sino que formar integralmente a la niña y al niño para que vaya descubriéndose a sí mismo y descubriendo el mundo en el que vive. Entonces, para eso es súper clave la formación y los atributos de quienes llegan a estudiar pedagogía en educación parvularia. Es la carrera que es más feminizada dentro de todas las pedagogías. Eso significa que la mayor parte de las estudiantes son mujeres y tenemos muy pocos hombres. Entonces, en función de eso, se estableció para este año algo que no estaba antes, que un cupo que se llama de equidad de género. Es decir, ah, a los dos hombres, digamos,
o varones que tengan puntajes ponderados PSU más alto y que hayan quedado seleccionados, que no hayan quedado seleccionados a proceso regular, pero que estén en lista de espera, se les van a generar estos cupos. Lo que es muy bueno, ¿eh? Porque en el país tenemos una presencia masculina súper pequeña en relación a la cantidad de pedagogos y pedagogas en educación de párvulos que ejercen. Tenemos el 2020 tenemos 36 hombres de 25.000 educadores de párvulos. Ese es el nivel. Wow. Entonces, viendo esa situación estadística que tiene que ver más bien con una idea de equidad, ¿no? De género, se abre esta posibilidad. Y esta carrera de pedagogía en educación parvularia además permite la articulación con el posgrado. En el quinto año tú puedes optar a alguno de los programas de magíster que ofrece la Escuela de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, que son 4, y eh, tienes un quinto año finalmente que articula tu último año de pedagogía en educación de párvulo y tu primer año de magíster, lo que implica una tesis integral, no que tengas que hacer un trabajo doble. Lo que es muy bueno porque te facilita la continuidad de estudio. Y Perfecto. otro elemento quizá importante de la pedagogía en educación parvularia es que recoge una tradición muy alta, muy sostenida en el país sobre gran parte de las innovaciones que se han aplicado en educación parvularia en Chile han derivado de esta escuela que se creó en la Universidad de Chile hace ya 70 años, ¿no? Entonces, esa pedagogía que se perdió, como otras tantas cosas en la época de la dictadura, ¿no? Se recuperó con posterioridad al año 90, entonces ha sido una muy buena alternativa para formación de educadores y de educadores de párvulos para el país. Además, el campo profesional es un campo bastante amplio. En general están los jardines Junji, está el mundo público y el mundo privado. Y otra instancia donde se atiende a población de 0 a 6 años, hay, por ejemplo, los jardines del Hogar de Cristo, de otras ONG, en los que también se puede tener un campo laboral. El campo laboral es bastante amplio y hay una gran demanda porque se ha valorado en el mundo y en Latinoamérica de manera muy fuerte esta instancias formativas integrales previa a la escuela. De hecho, cada vez más personas tienen esa experiencia previo al primer año de educación básica. En mi caso yo no la tuve. Cuando yo estudié no estaba tan fuerte este tema de la enseñanza previa a la escuela. Y quizá influye también en que no es algo obligatorio, sino que es algo voluntario para las familias. Claro. El programa de pedagogía en educación parvularia. Y pedagogía en educación básica es un programa muy innovador porque tiene un fuerte énfasis en entender a la infancia como un sujeto de derecho, a la niña, a los niños como sujetos de derecho. Y las menciones que plantea son básicamente 5. Tiene lenguaje y comunicación como una mención que se obtiene en el cuarto año ya, la que se obtiene en cuarto año. Matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, y algo que fue muy innovador en cuanto cuando surgió que arte integrada, es decir, entender el vínculo entre las artes manuales o las artes plásticas con la visualidad, con la imagen, con la tecnología, es decir, todo un integrado donde está la sensibilidad y la sensorialidad del sujeto, lo kinésico, lo corpóreo, y se han hecho prácticas muy, muy interesantes en educación básica. Yo también soy profesor de esa carrera. Yo soy profesor de la pedagogía en Perfecto. educación media y pedagogía en educación básica. Y mi área de especialidad es historia, geografía y ciencias sociales. Pero conozco bien desde adentro la carrera, junto con la pedagogía por licenciatura. Y bueno, esas son como las dos que atienden a la población, a la llamada infancia, primera, segunda infancia o niñez en el país. Las otras 3 carreras atienden a la juventud, digamos, que se entiende como juventud el rango etario que va como desde los 13, 12 años en adelante, es decir, el equivalente a séptimo básico hoy día, hasta cuarto medio. Ese es el rango que se entiende propio de la enseñanza media. Y en el caso de la pedagogía, hay 2 de estas pedagogías que tienen una beca que viene considerada por la vía de financiamiento, ¿sí? La beca vocación de profesor, según el puntaje con el que tú ingreses a la carrera, te da algunos apoyos extra como una posibilidad de un semestre en el extranjero, en la medida en que entraste con un buen puntaje, ¿no? Además, como la Universidad de Chile es una universidad compleja,
en el sentido de que vincula muchas áreas del conocimiento y hay posibilidades de mucho contacto formativo a través de la electividad. La electividad no se reduce solamente a una facultad, es posible a través de cursos de formación general y de otras instancias formativas que tú tengas una mayor fortaleza para poder desempeñarte después más integralmente en el sistema educativo. Entonces, estudiar en la Universidad de Chile también significa estar en vínculo muy fuerte con actividades del tipo comunitario, hay mucha actividad cultural, hay mucha actividad social, hay mucha actividad política, y eso igual es un sello importante en la Universidad de Chile. La participación se entiende como algo esencial. Y ustedes van a darse cuenta, entrando a la universidad, la posibilidad de talleres con los que cuentan, espacios que en el fondo lo hace sentir a ustedes muy vinculados a un proyecto en el que participan activamente una gran cantidad de estudiantes. Esperamos que eso se recupere pronto en la presencialidad, que nos ha obligado a dejar ahí stand-by muchas de estas actividades de tipo comunitario, ¿no? Y cultural, pero que también tienen su soporte en lo tecnológico. Entonces, gran parte de estas situaciones que no se pueden hacer de manera presencial se hacen sí de una manera online. Entonces, este sello de inclusividad significa que en la Chile se han tomado situaciones de vanguardia para el país en la formación de los estudiantes. Entonces, le menciono algo nomás. Por ejemplo, hay una oficina de igualdad de género que atiende todas las situaciones de desigualdad a partir de situaciones de acoso muy violentas y muy dolorosas, ¿no? Y discriminación hacia las mujeres. Se levantó toda una institucionalidad de apoyo para las personas que son víctimas de estas agresiones, que finalmente son vulneraciones y violaciones de derechos humanos, así de brutal, ¿no? Pero también hay una atención muy fuerte y una sensibilidad muy fuerte hacia la diversidad de las disidencias sexuales, hay políticas para la inclusión de personas en situación de discapacidad, para personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, hay programas especiales, de hecho, pero no es la idea de discriminar, es decir, de hacer una beca que lo distinga, sino que es más bien darle la oportunidad para que primero pueda acceder a través de espacios de acceso más equitativos, ¿no? De hecho, hay un programa de ingreso por equidad en la Universidad de Chile. Junto a todos los demás ingresos por equidad que existen en el país, se suma uno propio que elaboró la universidad y que ha dado mucho éxito. Pero también están estos otros sellos formativos que estamos haciendo esfuerzos para que cada vez más lleguen a la formación académica. Porque eso también es un desafío importante en toda la universidad, es que lo académico no se desvincule de esto otro más integral, ¿no? Donde están todas estas situaciones que hacen ruido, que son muy complejas para la sociedad, pero que hay que abordar, porque finalmente es lo que nos está demandando una cultura democrática, ¿no? Que para nosotros tiene tanto sentido. Y quizá una última cosa ya, para no extenderme más, es decirles que la universidad a la que ustedes van a ingresar es una universidad profundamente participativa y democrática, con todas las críticas que uno le puede hacer de adentro, porque uno siempre quiere más democracia y con más legitimidad y todo, pero es una universidad que tiene un estatuto propio que hace que cuente con un senado universitario, por ejemplo, que tiene representación testamental. Están en conversaciones ahora a partir de una propuesta que hizo el Senado Universitario, los estatutos de la universidad, pensando en que puedan ser más participativos los espacios de elección de autoridades. Es decir, que no solamente los académicos y las académicas como yo, digamos, y como mis colegas, podamos votar por las autoridades, sino que también pueden hacerlo funcionarios, también pueden hacerlo estudiantes, en instancias donde nunca han tenido espacios de elección, ¿no? Como, por ejemplo, la autoridad que dirigen una facultad. Entonces, eso igual habla de lo relevante que es para nosotros participar y expresar una opinión, y finalmente no es solo por expresar opinión, sino que es formarte en poder levantar un proyecto hacia la sociedad, levantar una propuesta transformadora e inclusiva hacia la sociedad. Perfecto. Eso es lo que O sea, tenía. súper completo este marco que nos mostraste de la pedagogía en la Universidad de Chile, cómo se presentan este mundo que muchas veces para algunos es desconocido, para algunos solamente ir a hacer clase, y es mucho más de eso. O sea, nos dejaste muy en claro que esto es mucho más que solo ir a una sala de clase y
ponerse frente a un grupo y tratar de enseñar algo. Entonces, para quienes se nos van sumando, vamos a ir comentando un poco. Les recordamos que estamos conversando sobre las carreras de pedagogía en la Universidad de Chile y como bien nos dijo Bernardo, son 4 que se entran directamente, 4 pedagogías y una quinta que es un trabajo que entra post título de una licenciatura. Así que esas son las 5 formas en cuales uno puede estudiar pedagogía en la Chile. Y además recordarles que en estos momentos, en paralelo a nuestro live, también tenemos el chat en nuestra página de Futuro Mechón, donde el día de hoy está conectada la Facultad de Ciencias, por ejemplo, y aquellos que quieran consultar sobre educación media quizás, pueden conversar con estudiantes que están en esa carrera, ¿ya? Ujú. Para partir un poco, nos han llegado ya varias preguntas. Qué bueno. En el fondo, lo primero que nos preguntan tiene que ver con si es que una persona puede estudiar 2 pedagogías al mismo tiempo, si eso es viable, no es viable, o más bien se tiene que estudiar una primera línea y después ver si es que se puede sacar otra pedagogía. Mira, yo hasta ahora lo que he visto es que se ha hecho de manera secuencial, pero no de manera sincrónica, Ya, porque no es recomendable en la medida en que la sobrecarga de trabajo es muy grande. Entonces, sí me ha tocado, mire, yo he tenido estudiantes de pedagogía en educación media que han llegado antes ya siendo pedagogos o pedagogas en educación básica. Entonces, quieren profundizar en la enseñanza media porque siempre ha sido su interés, pero son personas que ya están en ejercicio profesional y que lo estudian con vía de financiamiento de alguna beca especial. Es más complejo cuando tú lo quieres hacer ya habiendo ejercido teniendo una pedagogía previa, porque la beca de vocación de profesor está presente para... eh, hay como dos tipos de beca de vocación de profesor. Existía una tercera que fue eliminada hace unos años atrás por el ministerio, pero la primera es que tú ingresas saliendo de la enseñanza media y te financia el total de tu estudio de pedagogía, si ingresas por vía proceso de selección universitaria o en este caso la prueba de transición. Te financia el total de los estudios. Y hay otra segunda beca que es de la que se han beneficiado gran parte de los que estudian el programa por licenciatura, que le financia el 4.º año de su licenciatura, porque postulan en el 3.er año, y el total de los estudios pedagógicos. Entonces, existe la vía de financiamiento para los estudios pedagógicos en el país porque se ve como una línea prioritaria, una línea clave para el desarrollo del país. Por eso surgió la beca de vocación de profesor. Y lo interesante es que sea beca es que tú finalmente no estás cargando con una deuda, ¿no? Eh, tenemos un sistema de gratuidad que cubre el 60% o hasta el sexto decil, digamos, y el problema es para los deciles que están más altos, que no estando en una condición económica bullante, no pueden acceder a la educación. Entonces, la única forma es o una beca de vocación de profesor o acceder a sistemas de crédito y financiamiento de otro tipo. Pero lo beneficioso para las pedagogías es que cuentan con un gran apoyo estatal en la medida en que se consideran claves para un proyecto, para proyectos de sociedad, digamos, entendiendo que no hay solo un proyecto social. Entonces, mi sugerencia es que si tú estás interesado en más de una pedagogía, intentes con una, experimentes con una, y ojalá la termine y después puedas estudiar otra, porque eh, es muy importante tener una formación de pregrado sólida que te permita después especializarte en el posgrado. Entonces, líneas de especialización existen muchas. Existen diplomados, luego que tú te has titulado, existen programas de magíster, es decir, que te permiten obtener un grado académico en función de lo que quieras. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales tiene magíster de tipo profesionalizante, es decir, que está muy vinculado a lo que tú ejerces profesionalmente en un colegio. Y a partir de ahí levanta una investigación. El Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, además, eh, empezó a ofrecer, ahora por primer año, y resultó muy exitoso, un magíster en didáctica, que no teníamos antes en la universidad, que se venía hacía muchos años diseñando, pero que finalmente se pudo lanzar el año 2020 y resultó una muy buena experiencia. Entonces tenemos también espacios donde tú puedes profundizar en líneas que te hayan interesado en el pregrado. Entonces mi recomendación es vivir a concho el pregrado y ahí descubrir finalmente vocaciones o líneas de profundización que quieras seguir. perfecto. Y mira, en relación con quizás que tiene que ver mucho con esto, pero nos preguntan primero respecto a la educación parvularia y quizás se puede también extrapolar a las otras carreras.
¿qué pasa si una persona, por ejemplo, salió de un colegio técnico con un técnico en asistente de párvulo o similar? Si eso tiene algún tipo de beneficio al entrar a estudiar o le sirve de algo al entrar a estudiar. Y además nos preguntan en esa misma línea si las prácticas para los pedagogos son desde el primer año o ya más avanzado en la carrera. Mira, qué buena pregunta esa del técnico profesional, porque efectivamente hay línea vinculada a la educación de párvulo. Bueno, le sirve en cuanto a que tiene una formación y una experiencia previa para el estudio que quiere realizar después. No es que sea homologable. Si esa persona le está pensando en homologar algo, no, no es homologable porque se entiende que el estudio universitario tiene otra impronta y otro tipo de procesos que son distintos a la secundaria, donde ya obtuvo ese grado técnico, por ejemplo. Pero si tiene ese grado técnico le va a servir mucho como un conocimiento y una habilidad previa, conocimiento y habilidades previas que ya trae para la carrera. Entonces seguramente hay temas que le van a resultar muy familiares, la práctica le va a resultar más cercana seguramente porque los técnicos también tienen experiencias prácticas. Y de hecho la pedagogía se juega en el día a día, en el vincularte con otro y con otra para motivarlo en su formación de vida, en su proyecto de vida. Entonces, la otra pregunta, que es la práctica profesional, sí. La pedagogía en educación de párvulos tiene acercamiento a la práctica profesional desde el primer año. Primero como un conocimiento de contexto y después con una inmersión por etapas. Eso ocurre en todas las pedagogías, son inmersiones por etapas, de manera secuencial. Primero conociendo cómo funciona el sistema educativo y después teniendo acercamiento de acompañamiento a un profesor, de conocimiento de la cultura escolar, no necesariamente haciéndote cargo de un curso desde tu primera práctica, porque para eso tienes que prepararte. Entonces, las demás pedagogías tienen experiencia práctica, sistemática, pero ya desde más avanzada la carrera. Por ejemplo, la pedagogía de educación básica considera una práctica in situ en un colegio desde el cuarto año, es decir, desde el séptimo semestre, de 10, 7 Ya. de 10. La pedagogía en matemática física también contempla práctica profesional desde el octavo semestre. Y la pedagogía en biología y química también. Eh, pero se ha considerado la necesidad de tener acercamientos a la práctica de manera más temprana, quizá en colaboraciones distintas a las que se están dando ahora de manera más formal. Y la pedagogía por licenciatura, que es la quinta pedagogía, eh, es una pedagogía que tiene una práctica intensiva desde el primer semestre, porque es un programa breve, solo de 3 semestres. Entonces, la estadía en el colegio es cada vez más alta desde, tú pasas de tener 8 a 10 horas a tener casi 20 horas en tu último semestre en un contexto educativo escolar. Es clave, ¿eh? Un profesor no se forma solamente en líneas teóricas, la práctica es fundamental y los vínculos que existen. Entonces, yo les diría a quienes están escuchando que una ventaja de la Universidad de Chile es que tiene vínculos con una gran diversidad de colegios, con un fuerte foco, sí, en la educación pública, que es lo que les interesa de manera muy fuerte. Es decir, tenemos una red de colegios municipales muy importantes como centro de práctica. Tenemos entre 40 y 50 centros de práctica con los que habitualmente nos relacionamos. Y obviamente lo demás, la otra oferta de práctica tiene que ver con cómo se estructura el sistema educativo. O sea, tenemos una gran cantidad también de colegios, establecimientos particulares subvencionados, y un número también de particulares pagados. Porque es bueno tener el abanico completo de experiencia formativa para poder desempeñarte después en el sistema, ¿no? Exacto. Exacto. Y de hecho, en base a eso mismo que nos comentaban de la práctica un poco, añadir que de hecho la universidad siempre está como revisando sus mallas para actualizarlas, y sobre todo en este tema de la Sí, pedagogía, que las va mirando, va viendo de dónde tiene que ir actualizando ciertos temas y sobre todo con este tema de las prácticas, como decía Bernardo, que son súper importantes para ir metiéndose de a poco al mundo escolar, pero con ciertas perspectivas a medida que uno va tomando herramientas a lo largo de su formación. Entonces, también hay que tener mucho ojo con eso. Y nos preguntan, por otra parte, sobre, son dos preguntas que quizás se pueden vincular. Una es, yo con estudiar pedagogía y con el título de profesor, ¿puedo hacer algo más aparte de solo ser profesor de escuela con eso? Y nos preguntan, que quizás es una pregunta muy típica, ¿cómo puedo ser profesor de universidad? claro. Ah, mira, qué buena pregunta. Bueno, obviamente yo cuando estudio para pedagogo o pedagoga estoy pensando en vincularme al proceso formativo acompañando a niñas, a jóvenes, ¿no? En el vínculo cotidiano, concreto, en el cara a cara. Eh,
si yo eh, me siento incómodo y me complica vincularme a las personas, así como en el cara a cara, bueno, es probable que en realidad mi vocación pedagógica no sea tan fuerte, porque es súper importante querer estar con otro cuando uno estudia pedagogía, acompañar a otro en procesos formativos. Y para esto sirve mucho haberte acercado, yo lo vivió con los estudiantes y los estudiantes, ¿no? Haberte acercado, por ejemplo, a proyectos de educación no formal, o informal, como puede ser las universidades populares, escuelas abiertas. Entonces, gran parte de quienes estudian pedagogía lo que quieren es el vínculo concreto con las comunidades educativas. Pero tú también te puedes dedicar a un ámbito investigativo, es decir, como la pedagogía de la Universidad de Chile tiene un sello investigativo muy fuerte, donde se te forman metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación para poder hacer una indagación más profunda y más compleja, ¿no? Porque la escuela intersecta ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, que tienen que ver con distintos niveles. Entonces, quien estudia pedagogía en la Universidad de Chile logra entender que en la escuela se articula el nivel central de un país, políticas públicas, el nivel intermedio, que son más bien seremías de educación, el nivel más local, que es la administración concreta, como un servicio local de educación, un municipio o una corporación sin fines de lucro, ¿no? Que bueno, que ya no sean con fines de lucro, los particulares subvencionados. Eh, entonces, y hasta el asunto más concreto, que encontrarte con una madre, un padre, un apoderado, una apoderada, profesionales de la educación. Quien estudia pedagogía poco a poco comienza a darse cuenta que el trabajo no se hace solo. Es decir, quien piensa que la pedagogía se ejerce de manera solitaria está muy equivocado. La pedagogía se hace en equipo, entonces la profesora o el profesor, si quiere hacer un buen trabajo, por ejemplo, y darse cuenta que tiene un alumno con espectro autista en la sala, que tiene una alumna con alguna situación de discapacidad que no sabe manejar, tiene que acompañarse con los equipos profesionales que forman parte de los proyectos educativos, que son los equipos PIE, los proyectos de integración educativa, donde hay educadores diferenciales, psicólogos educativos, trabajadores sociales, etcétera, que le van a facilitar la labor. Entonces, el profesor actualmente y la profesora que se forma en la Universidad de Chile logra darse cuenta en el camino que este no es un trabajo que se hace solo de especialización y de manera individual. Entonces, efectivamente, sí puede seguir otro tipo de estudio, eh, porque tiene la posibilidad del posgrado en estas articulaciones. Y bueno, eso es una ventaja de la Universidad de Chile también, pues como la Universidad de Chile es como de las 7 universidades complejas que existen en el país, es decir, son universidades que crean conocimiento, no son universidades solo docentes, es decir, que repiten lo que otro creó, es decir, crean conocimiento en sus áreas. Entonces, en educación, en la Universidad de Chile se crea conocimiento. Por lo tanto, gran parte de las profesoras y profesores con los que ustedes se van a formar investigan y crean conocimiento, entonces no le van a estar hablando necesariamente de un libro que otro escribió y de una investigación que otro desarrolló. Le van a hablar también de su propia investigación. Y eso igual le fortalece mucho, ¿ah? Porque te permite desarrollar competencias más profundas para ejercer mejor en los colegios y entender que levantar un proyecto implica articular esfuerzos. Se te enseñan ese tipo de competencias también, porque el profesor transformador tiene que ser capaz de levantar proyectos educativos en la escuela y liderarlos. Entonces, ese perfil de liderar proyectos, en la medida en que tú aprovechaste a fondo tu carrera de pedagogía, lo va a poder ejercer después en un sistema educativo. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Cristian? La otra era respecto de cómo uno puede ser profe de universidad. Ah, profe de universidad. Bueno, el profe de universidad se llega a ser profesor de universidad en la Universidad de Chile a través de un concurso público. Es decir, las distintas unidades, departamentos, centros de estudio, de investigación, no sé, laboratorio, eh, determinan que requieren cierto tipo de profesionales para ciertas áreas y se llega a través de un concurso público de antecedentes. Entonces, es fundamental cuando eso ocurre en la vida que quien postule tenga una trayectoria investigativa. Es muy clave, no solo un ejercicio profesional, sino que también una trayectoria investigativa, cuando tú llegas a ser profesor y profesor de la Universidad de Chile. Y en el caso de la pedagogía, se valora mucho la experiencia en el sistema educativo. Por ejemplo, en el Departamento de Estudios Pedagógicos, hace 2 años atrás se abrió un concurso que ha sido muy relevante para nosotros como unidad, que es incorporar a profesores y profesores que en paralelo a la jornada de la Universidad de Chile ejercen en el sistema educativo escolar real.
¿Por qué? Porque eso nos vincula a lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, era una manera de generar articulación con la comunidad educativa real y no hablar más bien desde lo teórico y desde lo lejano. Entonces, no es que uno no estudie en la Universidad de Chile para llegar a ser académico en general, no, no tienes como eso en el horizonte, pero pueden surgir oportunidades a través de ser, por ejemplo, siempre existe la posibilidad de ser ayudante de alguna profesora, de algún profesor, de algún proyecto. Pero la carrera académica tiene otra vía, tú no entras por la vía de ayudante, entras por una vía de un concurso. Entonces, ahí lo clave es formarte bien cuando se abra un concurso y que sea también de tu interés, de tu área, de lo que te guste, ¿no? Perfecto, claro. Un poco, nos han salido varias preguntas de un tema muy distinto que tiene que ver con financiamiento. A grandes rasgos, quizás como para poder complementar lo que decía Bernardo, para aquellos que a lo mejor no lo escucharon en ese momento, él nos comentaba que estaba esta beca vocación de profesor, de hecho han llegado las principales dudas han sido al respecto de eso, que tiene dos modalidades. Una, la de tipo uno que es directo para las carreras que son pedagogía, que tienen el nombre de pedagogía como tal, y las otras son para las licenciaturas que cubren el ciclo de formación pedagógica y el último año de la licenciatura porque se tiene que postular en este último año. Entonces, para aquellos que están interesados en eso, los invitamos a que revisen, y seguro también les compartieron la información, la página de beneficiosestudiantiles.cl. ¿Por qué? Porque esa beca, por ejemplo, como nos decía Bernardo, no tiene requisitos socioeconómicos, sino tiene un requisito de puntaje. ¿Ya? O sea, a partir de los 600 puntos promedios en adelante, los estudiantes obtienen una cobertura de arancel, la cobertura de arancel, la matrícula, y de ahí vienen beneficios de mantención, el intercambio en el extranjero que nos mencionaba Bernardo. Así que ojo con eso para aquellos que están pensando en pedagogía. Si van a entrar directamente a una pedagogía, es la tipo uno y seguramente no me ha terminado de cargar la imagen tuya, pero si tú me ves, con eso estamos súper. Sí, pero no sé si los Eh, demás me ven, la verdad. Ya, no, me dicen por ahí que algunos se ven, otros no se ven. Ya, Bernardo me dice que no se ve. Perfecto. A lo mejor, Bernardo, probemos con sale del live y volvamos ¿Ya? a intentar para que ingreses para que ver qué pasó con la cámara. ¿Ya? Te voy a Ok. sacar y te voy a invitar. Ya, vamos a esperar por mientras que Bernardo seguramente tuvimos un tema de la cámara con nuestro invitado. Ahí lo estamos invitando de nuevo para que pueda unirse. A ver si, ahora sí se carga. Súper. Ahora te vemos. Sí. Ahora me Sí, ven, ya, ahora te ya, vemos. Bueno, ya, qué como les bueno. comenté a nuestros viewers en el fondo, vamos a desactivar por mientras los comentarios para partir esta conversación. Les presento a Bernardo González. Él es académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Esto está en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre las carreras de pedagogía que tiene la Universidad de Chile o cómo es esto de estudiar pedagogía en la Universidad de Chile. Así Ujú. que, Bernardo, te dejo la palabra para que nos puedas contar cómo es este mundo de la pedagogía dentro de la universidad. Ok, muchas gracias, Cristian. Bueno, primero bienvenides a todos y todes, porque es súper relevante tenerles a ustedes aquí en este momento con este interés por saber. La pedagogía en la Universidad de Chile es algo que nos convoca y nos compromete a muchas, a muchos, porque la Universidad de Chile tiene una larga tradición. Entonces, me gustaría comentarles primero eso, ¿no? Que la Universidad de Chile, estudiar pedagogía en la Universidad de Chile significa también compartir un sello y un compromiso con el país. Esta es una universidad que tradicionalmente se ha comprometido con entregar educación de calidad en criterios de equidad, en criterios de igualdad, y siendo muy, la verdad, receptiva a las distintas realidades. Eh, una universidad con un fuerte espíritu social, un fuerte espíritu crítico, en una lógica educativa que se la juega fuertemente por la transformación de la sociedad, entendiendo primero que la educación es un derecho. Entonces, en el contexto actual, donde tenemos un país que desde hace un año está exigiendo dignidad, estamos en la mayor, es favorable la verdad, la mayor crisis económica, política, social en la que nos encontramos en el último tiempo, donde tenemos la oportunidad de reconstruir.
a partir de criterios democráticos y de criterios inclusivos, una institucionalidad y también una forma de entender el país y los derechos. Entonces, la Universidad de Chile es una universidad que tiene un fuerte compromiso por entender la educación como un derecho y abre sus espacios precisamente que todas las personas que forman parte de la sociedad y que quieren aportar a la sociedad se formen en un criterio de inclusividad, de compartir con la sociedad real y atender las necesidades de esa sociedad real. Entendido también que esto se tiene que hacer formándose con mucho rigor, con mucho compromiso, con mucho entusiasmo y estando muy vinculado a la realidad cotidiana de las comunidades educativas. Finalmente, una profesora y un profesor se forman en el contacto cotidiano con las comunidades educativas. Entonces, yo encuentro súper valiosa esta instancia para que ustedes primero se puedan informar, no sé, a partir de lo que yo les voy a comentar y después la interacción con las preguntas que ustedes tengan. Entonces, estudiar pedagogía en las Chiles significa en gran medida lo que les he comentado, ¿no? Estos sellos formativos que implican compromiso con la sociedad, con una sociedad diversa y con una sociedad que tiene que avanzar hacia garantizar la educación como un derecho y en eso nos queda harto camino por recorrer. Desde que sea una instancia financiada por el Estado hasta que esto se haga con el concurso de los actores clave. Y para eso hay mucho ya camino recorrido y se está construyendo día a día una forma de entender la pedagogía y la educación en nuestra universidad, en todas las carreras con las que contamos. Entonces, me gustaría comentarles que en general en la Universidad de Chile el perfil investigativo es clave en todas sus carreras de pedagogía. La investigación se entiende que no solo la investigación de alto vuelo, que también se hace en la Universidad de Chile, ¿no? Donde se genera conocimiento de las distintas áreas, y en la pedagogía y la educación también se hace. La investigación es una instancia fundamental para formarse porque significa indagar sobre tu propia experiencia de práctica para ir mejorando lo que tú haces y ir aprendiendo de la propia experiencia y de la experiencia de otros. Y esa indagación y esa investigación que se sistematiza en una estructura más cualitativa de investigación, que tiene algunos elementos cuantitativos, es un sello formativo clave porque siempre hay procesos reflexivos en este espíritu de comprender la realidad social y cultural como algo complejo. Y de hecho, la educación es un fenómeno muy complejo porque finalmente todas las demandas y los quiebres y las crisis de la sociedad se expresan en el sistema educativo. Entonces hay que comprenderlo en su lógica de complejidad. Entonces, los programas con los que cuenta la Universidad de Chile para el año 2021 son 5 programas de pedagogía, que en general tienen un universo de vacantes disponibles como de 260 cupos en cada una de ellas. Y estos 5 programas de pedagogía nos permitieron a nosotros el año 2015 ya recuperar una larga tradición de formación de profesores y profesores que viene del siglo XIX, desde 1890, cuando se funda el Instituto Pedagógico al alero de nuestra universidad, eh, con una interrupción que nos generó la dictadura en realidad, cuando las pedagogías se le quitaron como espacio formativo a la Universidad de Chile, y eso recién lo pudimos recuperar en el año 1994 con un programa inicial de carácter experimental, que después se transformó en un programa de pedagogía, eh, el primero que tuvo la Chile post dictadura, y el 2015, después de darle vuelta mucho a experiencia muy interesante formativa, logramos tener todo el espectro formativo de pedagogías con el que contaba la universidad. Desde pedagogía en educación parvularia, pedagogía en educación básica y pedagogía en educación media, así todo el arco formativo. Y en un muy buen pie, la verdad, porque todos los procesos de evaluación de la calidad de lo que son estos programas nos han dado muy buenos resultados. Hemos sido muy bien evaluados en general en todas las acreditaciones a las que están sometidos los programas, lo que es bastante bueno. Ustedes que tienen interés en estudiar pedagogía, es importante que se informen sobre las acreditaciones que tienen las carreras, porque finalmente eso demuestra que en el Estado hay una preocupación, y eso viene desde hace unos 20 años por lo menos, 15 años, una preocupación sostenida en que las pedagogías y las carreras de la salud, que son las dos más relevantes por el vínculo social y el impacto social que tienen, se acrediten, es decir, que cumplan con criterios mínimos de calidad. Y eso es muy positivo. Entonces, las pedagogías de la Chile lo han ido cumpliendo y nosotros tenemos pedagogía en educación parvularia, pedagogía en educación básica. En la enseñanza media tenemos 3 carreras, que son 3 entradas, digamos. Son
una pedagogía bidisciplinaria en matemática física, otra en química biología, es decir, salen con doble mención de titulación, lo que igual amplía el campo laboral, pero también genera un vínculo más significativo en la enseñanza de esta asignatura, porque está incorporada la interdisciplina en áreas clave, en áreas muy cercanas. Y ese sello bidisciplinario fue muy interesante y bien evaluado como oferta educativa en Chile. Y el otro programa de biología media es el único por el cual no se ingresa de manera concurrente, porque en todos estos otros 4 programas que le he mencionado, pedagogía en educación parvularia, en educación básica, en media matemática física y en media biología química, se ingresa vía prueba de transición en este caso. Es decir, es concurrente, tiene el acceso en general en el 90% del estudiantado es egresando a la enseñanza media, pero requiere un ingreso vía este filtro que ha establecido el sistema educativo chileno, que es la prueba de transición en este caso de este año. Y el otro programa distinto, la pedagogía en educación media en asignatura científico-humanista, tiene un carácter de policenciatura, es decir, requiere una licenciatura previa y se cursa en 3 semestres. Todos los demás programas se cursan en 10 semestres, es decir, 5 años. Y el programa de pedagogía en educación media fue el primero en el país de este tipo, el primer programa de post-licenciatura que consideraba valioso generar una base de conocimiento muy fuerte en el área primero y después una formación pedagógica con una fuerte impronta investigativa y además de articulación con la práctica temprana, muy fuerte. Y eso ha funcionado bastante bien. Entonces, este programa que resultó, después fue establecido por otras universidades y hoy día hay como 20 programas de ese tipo en el país, eh, que año a año reciben en tiempos distintos, digamos, a los estudiantes, porque este programa dura 3 semestres, en otra universidad dura un año, en otra dura 2. eh, y básicamente esa es la oferta que nosotros tenemos en educación. Entonces, me gustaría referirme como de manera muy general, para después dar paso igual a las preguntas, sobre los sellos formativos de las carreras. Por ejemplo, Sí, en educación parvularia es una carrera, la primera de su tipo que se fundó en Latinoamérica, en Chile y en Latinoamérica, en 1944. La primera carrera que atiende a la población, antes se llamaba población preescolar, que en el fondo la niñez y la infancia antes de llegar al mundo escolar. Es decir, entre 0 y 6 años, que es el público que atiende la educación parvularia. Siempre tiene 2 ciclos, de 0 a 3 y de 3 a 6. Entonces, por definición, la educación parvularia en Chile no es obligatoria, es algo voluntario, por ley, pero súper positivo como proceso formativo. Y este programa que se ofrece en la Facultad de Ciencias Sociales, dependiente de la Escuela de Educación, tiene ámbitos clave como entender la niñez, la infancia y el aprendizaje, donde el juego articula la formación, porque finalmente estamos en una etapa de descubrimiento donde lo lúdico es clave. Y no es escolarizante en ese sentido. Muchas veces se entiende mal la educación parvularia. La educación parvularia no es la idea de instalar la escuela o adelantar la escuela, sino que formar integralmente a la niña y al niño para que vaya descubriéndose a sí mismo y descubriendo el mundo en el que vive. Entonces, para eso es súper clave la formación y los atributos de quienes llegan a estudiar pedagogía en educación parvularia. Es la carrera que es más feminizada dentro de todas las pedagogías. Eso significa que la mayor parte de las estudiantes son mujeres y tenemos muy pocos hombres. Entonces, en función de eso, se estableció para este año algo que no estaba antes, que un cupo que se llama de equidad de género. Es decir, ah, a los dos hombres, digamos, o varones que tengan puntaje ponderado PSU más alto y que hayan quedado seleccionados, que no hayan quedado seleccionados a proceso regular, pero que estén en lista de espera, se les van a generar estos cupos. Lo que es muy bueno, ¿ah? Porque en el país tenemos una presencia masculina súper pequeña en relación a la cantidad de pedagogos y pedagogas en educación de párvulos que ejercen. Tenemos el 2020 tenemos 36 hombres de 25.000 educadores de párvulos. Ese es el nivel. wow.
Entonces, viendo esa situación estadística que tiene que ver más bien con una idea de equidad, ¿no? De género, se abre esta posibilidad. Y esta carrera de pedagogía en educación parvularia además permite la articulación con el posgrado. En el quinto año tú puedes optar a alguno de los programas de magíster que ofrece la Escuela de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, que son 4, y eh, tienes un quinto año finalmente que articula tu último año de pedagogía en educación de párvulo y tu primer año de magíster, lo que implica una tesis integral, no es que tengas que hacer un trabajo doble. Lo que es muy bueno porque te facilita la continuidad de estudio. Y Perfecto. otro elemento quizá importante de la pedagogía en educación parvularia es que recoge una tradición muy alta, muy sostenida en el país sobre gran parte de las innovaciones que se han aplicado en educación parvularia en Chile han derivado de esta escuela que se creó en la Universidad de Chile hace ya 70 años, ¿no? Entonces, esa pedagogía que se perdió, como otras tantas cosas en la época de la dictadura, ¿no? Se recuperó con posterioridad al año 90, entonces ha sido una muy buena alternativa para formación de educadores y de educadores de párvulos para el país. Además, el campo profesional es un campo bastante amplio. En general están los jardines Junji, está el mundo público y el mundo privado. Y otra instancia donde se atiende a población de 0 a 6 años, hay, por ejemplo, los jardines del Hogar de Cristo, de otras ONG, en los que también se puede tener un campo laboral. El campo laboral es bastante amplio y hay una gran demanda porque se ha valorado en el mundo y en Latinoamérica de manera muy fuerte esta instancias formativas integrales previa a la escuela. De hecho, cada vez más personas tienen esa experiencia previo al primer año de educación básica. En mi caso yo no la tuve. Cuando yo estudié no estaba tan fuerte este tema de la enseñanza previa a la escuela. Y quizá influye también en que no es algo obligatorio, sino que es algo voluntario para las familias. Claro, El programa de pedagogía en educación parvularia. Y pedagogía en educación básica es un programa muy innovador porque tiene un fuerte énfasis en entender a la infancia como un sujeto de derecho, a la niña, a los niños como sujetos de derecho. Y las menciones que plantea son básicamente 5. Tiene lenguaje y comunicación como una mención que se obtiene en el cuarto año ya, la que se opta en cuarto año. Matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, y algo que fue muy innovador en cuanto cuando surgió que arte integrada, es decir, entender el vínculo entre las artes manuales o las artes plásticas con la visualidad, con la imagen, con la tecnología, es decir, todo un integrado donde está la sensibilidad y la sensorialidad del sujeto, lo kinésico, lo corpóreo, y se han hecho prácticas muy, muy interesantes en educación básica. Yo también soy profesor de esa carrera. Yo soy profesor de la pedagogía en perfecto. educación media y pedagogía en educación básica. Y mi área de especialidad es historia, geografía y ciencias sociales. Pero conozco bien desde adentro la carrera, junto con la pedagogía por licenciatura. Y bueno, esas son como las dos que atienden a la población, a la llamada infancia, primera, segunda infancia o niñez en el país. Las otras 3 carreras atienden a la juventud, digamos, que se entiende como juventud el rango etario que va como desde los 13, 12 años en adelante, es decir, el equivalente a séptimo básico hoy día, hasta cuarto medio. Ese es el rango que se entiende propio de la enseñanza media. Y en el caso de la pedagogía, hay 2 de estas pedagogías que tienen una beca que viene considerada por la vía de financiamiento, es decir, la beca de vocación de profesor, según el puntaje con el que tú ingreses a la carrera, te da algunos apoyos extra como una posibilidad de un semestre en el extranjero, en la medida en que entraste con un buen puntaje, ¿no? Además, como la Universidad de Chile es una universidad compleja, en el sentido de que vincula muchas áreas del conocimiento y hay posibilidades de mucho contacto formativo a través de la electividad no se reduce solamente a una facultad, es posible a través de cursos de formación general y de otras instancias formativas que tú tengas una mayor fortaleza para poder desempeñarte después más integralmente en el sistema educativo. Entonces, estudiar en la Universidad de Chile también significa estar en vínculo muy fuerte con actividades del tipo comunitario. Hay mucha actividad
cultural, hay mucha actividad social, hay mucha actividad política, y eso igual es un sello importante en la Universidad de Chile. La participación se entiende como algo esencial. Y ustedes van a darse cuenta, entrando a la universidad, la posibilidad de talleres con los que cuentan, espacios que en el fondo lo hace sentir a ustedes muy vinculados a un proyecto en el que participan activamente una gran cantidad de estudiantes. Esperamos que eso se recupere pronto en la presencialidad, que nos ha obligado a dejar ahí stand-by muchas de estas actividades de tipo comunitario, ¿no? Y cultural, pero que también tienen su soporte en lo tecnológico. Entonces, gran parte de estas situaciones que no se pueden hacer de manera presencial se hacen sí de una manera online. Entonces, este sello de inclusividad significa que en la Chile se han tomado situaciones de vanguardia para el país en la formación de los estudiantes. Entonces, le menciono algo nomás. Por ejemplo, hay una oficina de igualdad de género que atiende todas las situaciones de desigualdad a partir de situaciones de acoso muy violentas y muy dolorosas, ¿no? Y discriminación hacia las mujeres. Se levantó toda una institucionalidad de apoyo para las personas que son víctimas de estas agresiones, que finalmente son vulneraciones y violaciones de derechos humanos, así de brutal, ¿no? Pero también hay una atención muy fuerte y una sensibilidad muy fuerte hacia la diversidad de las disidencias sexuales. Hay políticas para la inclusión de personas en situación de discapacidad, para personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Hay programas especiales, de hecho, pero no es la idea de discriminar, es decir, de hacer una beca que lo distinga, sino que es más bien darle la oportunidad para que primero pueda acceder a través de espacios de acceso más equitativos, ¿no? De hecho, hay un programa de ingreso por equidad en la Universidad de Chile. Junto a todos los demás ingresos por equidad que existen en el país, se suma uno propio que elaboró la universidad y que ha dado mucho éxito. Pero también están estos otros sellos formativos que estamos haciendo esfuerzos para que cada vez más lleguen a la formación académica, porque eso también es un desafío importante en toda la universidad, es que lo académico no se desvincule de esto otro más integral, ¿no? Donde están todas estas situaciones que hacen ruido, que son muy complejas para la sociedad, pero que hay que abordar, porque finalmente es lo que nos está demandando una cultura democrática, ¿no? Que para nosotros tiene tanto sentido. Y quizá una última cosa ya, para no extenderme más, es decirles que la universidad a la que ustedes van a ingresar es una universidad profundamente participativa y democrática, con todas las críticas que uno le puede hacer de adentro, porque uno siempre quiere más democracia y con más legitimidad y todo, pero es una universidad que tiene un estatuto propio que hace que cuente con un senado universitario, por ejemplo, que tiene representación testamental. Están en conversaciones ahora a partir de una propuesta que hizo el Senado Universitario, los estatutos de la universidad, pensando en que puedan ser más participativos los espacios de elección de autoridades. Es decir, que no solamente los académicos y las académicas como yo, digamos, y como mis colegas, podamos votar por las autoridades, sino que también puedan hacerlo funcionarios, también pueden hacerlo estudiantes, en instancias donde nunca han tenido espacios de elección, ¿no? Como, por ejemplo, las autoridades que dirigen una facultad. Entonces, eso igual habla de lo relevante que es para nosotros participar y expresar una opinión, y finalmente no es solo por expresar opinión, sino que es formarte en poder levantar un proyecto hacia la sociedad, levantar una propuesta transformadora e inclusiva hacia la sociedad. Perfecto. Eso es lo que O sea, tenía. súper completo este marco que nos mostraste de la pedagogía en la Universidad de Chile, de cómo se presentan este mundo que muchas veces para algunos es desconocido, para algunos solamente ir a hacer clase, y es mucho más de eso. O sea, nos dejaste muy en claro que esto es mucho más que solo ir a una sala de clase y ponerse frente a un grupo y tratar de enseñar algo. Entonces, para quienes se nos van sumando, vamos a ir comentando un poco. Les recordamos que estamos conversando sobre las carreras de pedagogía en la Universidad de Chile, y como bien nos dijo Bernardo, son cuatro que se entran directamente, cuatro pedagogías, y una quinta que es un trabajo que entra post título de una licenciatura. Así que esas son las 5 formas en cuales uno puede estudiar pedagogía en la Chile. Y además recordarles que en estos momentos, en paralelo a nuestro live,
también tenemos el chat en nuestra página de Futuro Mechón, donde el día de hoy está conectada la Facultad de Ciencias, por ejemplo, y aquellos que quieran consultar sobre educación media quizás, pueden conversar con estudiantes que están en esa carrera, ¿ya? Ujú. Para partir un poco, nos han llegado ya varias preguntas. Qué bueno. En el fondo, lo primero que nos preguntan tiene que ver con si es que una persona puede estudiar dos pedagogías al mismo tiempo, si eso es viable, no es viable, o más bien se tiene que estudiar una primera línea y después ver si es que se puede sacar otra pedagogía. Mira, yo hasta ahora lo que he visto es que se ha hecho de manera secuencial, pero no de manera sincrónica, Ya, porque no recomendable en la medida en que la sobrecarga de trabajo es muy grande. Entonces, sí me ha tocado, mire, yo he tenido estudiantes de pedagogía en educación media que han llegado antes ya siendo pedagogos o pedagogas en educación básica. Entonces, quieren profundizar en la enseñanza media porque siempre ha sido su interés, pero son personas que ya están en ejercicio profesional y que lo estudian con vía de financiamiento de alguna beca especial. Es más complejo cuando tú lo quieres hacer ya habiendo ejercido teniendo una pedagogía previa, porque la beca de ocasión de profesor está presente para... eh, hay como dos tipos de beca de ocasión de profesor. Existía una tercera que fue eliminada hace unos años atrás por el ministerio, pero la primera es que tú ingresas saliendo de la enseñanza media y te financia el total de tu estudio de pedagogía, si ingresas por vía proceso de selección universitaria o en este caso la prueba de transición. Te financia el total de los estudios. Y hay otra segunda beca que es de la que se han beneficiado gran parte de los que estudian el programa por licenciatura, que le financia el cuarto año de su licenciatura, porque postulan en el tercer año, y el total de los estudios pedagógicos. Entonces, existe la vía de financiamiento para los estudios pedagógicos en el país porque se ve como una línea prioritaria, una línea clave para el desarrollo del país. Por eso surgió la beca de vocación de profesor. Y lo interesante es que sea beca, es que tú finalmente no estás cargando con una deuda, ¿no? Eh, tenemos un sistema de gratuidad que cubre el 60% o hasta el sexto decil, digamos, y el problema es para los deciles que están más altos, que no estando en una condición económica bullante, no pueden acceder a la educación. Entonces, la única forma es o una beca de vocación de profesor o acceder a sistemas de crédito y financiamiento de otro tipo. Pero lo beneficioso para las pedagogías es que cuentan con un gran apoyo estatal en la medida en que se consideran claves para un proyecto, para proyectos de sociedad, digamos, entendiendo que no hay solo un proyecto social. Entonces, mi sugerencia es que si tú estás interesado en más de una pedagogía, intentes con una, experimentes con una, y ojalá la termine y después puedas estudiar otra, porque eh, es muy importante tener una formación de pregrado sólida que te permita después especializarte en el posgrado. Entonces, líneas de especialización existen muchas. Existen diplomados, luego que tú te has titulado, existen programas de magíster, es decir, que te permiten obtener un grado académico en función de lo que quieras. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales tiene magíster de tipo profesionalizante, es decir, que está muy vinculado a lo que tú ejerces profesionalmente en un colegio. Y a partir de ahí levanta una investigación. El Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, además, eh, empezó a ofrecer, ahora por primer año, y resultó muy exitoso, un magíster en didáctica, que no teníamos antes en la universidad, que se venía hace muchos años diseñando, pero que finalmente se pudo lanzar el año 2020 y resultó una muy buena experiencia. Entonces tenemos también espacios donde tú puedes profundizar en líneas que te hayan interesado en el pregrado. Entonces mi recomendación es vivir a concho el pregrado y ahí descubrir finalmente vocaciones o líneas de profundización que quieras seguir. perfecto. Y mira, en relación quizás que tiene que ver mucho con esto, pero nos preguntan primero respecto a la educación parvular y quizás se puede también extrapolar a las otras carreras. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, salió de un colegio técnico con un técnico en asistente de párvulo o similar? Si eso tiene algún tipo de beneficio al entrar a estudiar o le sirve de algo al entrar a estudiar. Y además nos preguntan en esa misma línea si las prácticas para los pedagogos son desde el primer año o ya más avanzado en la carrera. Mira, qué buena pregunta esa del técnico profesional, porque efectivamente hay líneas vinculadas a la educación de párvulo. Bueno, le sirve en cuanto a que tiene una formación y una experiencia previa para el estudio que quiere realizar después.
no es que sea homologable. Si esa persona le está pensando en homologar algo, no es homologable porque se entiende que el estudio universitario tiene otra impronta y otro tipo de procesos que son distintos a la secundaria, donde ya obtuvo ese grado técnico, por ejemplo. Pero si tiene ese grado técnico le va a servir mucho como un conocimiento y una habilidad previa, conocimiento y habilidades previas que ya trae para la carrera. Entonces seguramente hay temas que le van a resultar muy familiares, la práctica le va a resultar más cercana seguramente porque los técnicos también tienen experiencias prácticas. Y de hecho la pedagogía se juega en el día a día, en el vincularte con otro y con otra para motivarlo en su formación de vida, en su proyecto de vida. Entonces, la otra pregunta, que es la práctica profesional, sí. La pedagogía en educación de párvulos tiene acercamiento a la práctica profesional desde el primer año. Primero como un conocimiento de contexto y después con una inmersión por etapas. Eso ocurre en todas las pedagogías, son inmersiones por etapas, de manera secuencial. Primero conociendo cómo funciona el sistema educativo y después teniendo acercamiento de acompañamiento a un profesor, de conocimiento de la cultura escolar, no necesariamente haciéndote cargo de un curso desde tu primera práctica, porque para eso tienes que prepararte. Entonces, las demás pedagogías tienen experiencia práctica, sistemática, pero ya desde más avanzada la carrera. Por ejemplo, la pedagogía de educación básica considera una práctica in situ en un colegio desde el cuarto año, es decir, desde el séptimo semestre, de 10, 7 Ya. de 10. La pedagogía en matemática física también contempla práctica profesional desde el octavo semestre. Y la pedagogía en biología y química también. Eh, pero se ha considerado la necesidad de tener acercamientos a la práctica de manera más temprana, quizá en colaboraciones distintas a las que se están dando ahora de manera más formal. Y la pedagogía por licenciatura, que es la quinta pedagogía, eh, es una pedagogía que tiene una práctica intensiva desde el primer semestre, porque es un programa breve, solo de 3 semestres. Entonces, la estadía en el colegio es cada vez más alta desde, tú pasas de tener 8 a 10 horas a tener casi 20 horas en tu último semestre en un contexto educativo escolar. Es clave, ¿eh? Un profesor no se forma solamente en líneas teóricas, la práctica es fundamental y los vínculos que existen. Entonces, yo le diría a quienes están escuchando que una ventaja de la Universidad de Chile es que tiene vínculos con una gran diversidad de colegios, con un fuerte foco, sí, en la educación pública, que es lo que les interesa de manera muy fuerte. Es decir, tiene una red de colegios municipales muy importantes como centro de práctica. Tenemos entre 40 y 50 centros de práctica con los que habitualmente nos relacionamos. Y obviamente lo demás, la otra oferta de práctica tiene que ver con cómo se estructura el sistema educativo. O sea, tenemos una gran cantidad también de colegios, establecimientos particulares subvencionados, y un número también de particulares pagados. Porque es bueno tener el abanico completo de experiencia formativa para poder desempeñarte después en el sistema, ¿no? Exacto. Exacto. Y de hecho, en base a eso mismo que nos comentaban de la práctica un poco, añadir que de hecho la universidad siempre está como revisando sus mallas para actualizarlas, y sobre todo en estos temas de la Sí, pedagogía, que las va mirando, va viendo de dónde tiene que ir actualizando ciertos temas y sobre todo con este tema de las prácticas, como decía Bernardo, que son súper importantes para ir metiéndose de a poco al mundo escolar, pero con ciertas perspectivas a medida que uno va tomando herramientas a lo largo de su formación. Entonces, también hay que tener mucho ojo con eso. Y nos preguntan, por otra parte, sobre, son dos preguntas que quizás se pueden vincular. Una es, yo con estudiar pedagogía y con el título de profesor, ¿puedo hacer algo más aparte de solo ser profesor de escuela con esto? Y nos preguntan, que quizás es una pregunta muy típica, ¿cómo puedo ser profesor de universidad? claro. Ah, mira, qué buena pregunta. Bueno, obviamente cuando estudio para pedagogo o pedagoga, estoy pensando en vincularme a procesos formativos acompañando a niñas, a jóvenes, ¿no? En el vínculo cotidiano, concreto, en el cara a cara. Eh, si yo me siento incómodo y me complica vincularme a las personas, así como en el cara a cara, bueno, es probable que en realidad mi vocación pedagógica no sea tan fuerte, porque es súper importante querer estar con otro cuando uno estudia pedagogía, acompañar a otro en procesos formativos. Y para esto sirve mucho haberte acercado, yo lo vivió con los estudiantes y los estudiantes, ¿no? Haberte acercado, por ejemplo, a proyectos de educación no formal o informal, como puede ser las universidades populares, escuelas abiertas,
Entonces, gran parte de quienes estudian pedagogía lo que quieren es el vínculo concreto con las comunidades educativas. Pero tú también te puedes dedicar a un ámbito investigativo, es decir, como la pedagogía de la Universidad de Chile tiene un sello investigativo muy fuerte, donde se te forman metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación para poder hacer una indagación más profunda y más compleja, ¿no? Porque la escuela intersecta ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, que tienen que ver con distintos niveles. Entonces, quien estudia pedagogía en la Universidad de Chile logra entender que en la escuela se articula el nivel central de un país, políticas públicas, el nivel intermedio, que son más bien seremías de educación, el nivel más local, que es la administración concreta, como un servicio local de educación, un municipio o una corporación sin fines de lucro, ¿no? Que bueno, que ya no sean con fines de lucro, los particulares subvencionados. Eh, entonces, y hasta el asunto más concreto que encontrarte con una madre, un padre, un apoderado, una apoderada, profesionales de la educación. Quien estudia pedagogía poco a poco comienza a darse cuenta que el trabajo no se hace solo. Es decir, quien piensa que la pedagogía se ejerce de manera solitaria está muy equivocado. La pedagogía se hace en equipo, entonces la profesora o el profesor si quiere hacer un buen trabajo, por ejemplo, y darse cuenta que tiene un alumno con espectro autista en la sala, que tiene una alumna con alguna situación de discapacidad que no sabe manejar, tiene que acompañarse con los equipos profesionales que forman parte de los proyectos educativos, que son los equipos PIE, los proyectos de integración educativa, donde hay educadores diferenciales, psicólogos educativos, trabajadores sociales, etcétera, que le van a facilitar la labor. Entonces, el profesor actualmente y la profesora que se forma en la Universidad de Chile logra darse cuenta en el camino que este no es un trabajo que se hace solo de especialización y de manera individual. Entonces, efectivamente, sí puede seguir otro tipo de estudio, eh, porque tiene la posibilidad del posgrado en estas articulaciones. Y bueno, eso es una ventaja de la Universidad de Chile también, pues como la Universidad de Chile es como de las 7 universidades complejas que existen en el país, es decir, son universidades que crean conocimiento, no son universidades solo docentes, es decir, que repiten lo que otro creó, es decir, crean conocimiento en sus áreas. Entonces, en educación, en la Universidad de Chile se crea conocimiento. Por lo tanto, gran parte de las profesoras y profesores con los que ustedes van a formar investigan y crean conocimiento, entonces no le van a estar hablando necesariamente de un libro que otro escribió y de una investigación que otro desarrolló. Le van a hablar también de su propia investigación. Y eso igual le fortalece mucho, ¿ah? Porque te permite desarrollar competencias más profundas para ejercer mejor en los colegios y entender que levantar un proyecto implica articular esfuerzos. Se te enseñan ese tipo de competencias también, porque el profesor transformador tiene que ser capaz de levantar proyectos educativos en la escuela y liderarlos. Entonces, ese perfil de liderar proyectos, en la medida en que tú aprovechaste a fondo tu carrera de pedagogía, lo vas a poder ejercer después en un sistema educativo. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Cristian? La otra era respecto de cómo uno puede ser profe de universidad. Ah, profe de universidad. Bueno, el profe de universidad se llega a ser profesor de universidad en la Universidad de Chile a través de un concurso público. Es decir, las distintas unidades, departamentos, centros de estudio, de investigación, no sé, laboratorio, eh, determinan que requieren cierto tipo de profesionales para ciertas áreas y se llega a través de un concurso público de antecedentes. Entonces, es fundamental cuando eso ocurre en la vida que quien postule tenga una trayectoria investigativa. Es muy clave no solo un ejercicio profesional, sino que también una trayectoria investigativa, cuando tú llegas a ser profesor y profesor de la Universidad de Chile. Y en el caso de la pedagogía, se valora mucho la experiencia en el sistema educativo. Por ejemplo, en el Departamento de Estudios Pedagógicos, hace 2 años atrás se abrió un concurso que ha sido muy relevante para nosotros como unidad, que es incorporar a profesores y profesores que en paralelo a la jornada de la Universidad de Chile ejercen en el sistema educativo escolar real. ¿Por qué? Porque eso nos vincula a lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, era una manera de generar articulación con la comunidad educativa real y no hablar más bien desde lo teórico y desde lo lejano. Entonces, no es que uno no estudie en la Universidad de Chile para llegar a ser académico en general, no tienes como eso en el horizonte, pero pueden surgir oportunidades a través de ser, por ejemplo, siempre existe la posibilidad de ser ayudante de alguna profesora, de algún profesor, de algún proyecto. Pero la carrera académica tiene otra vía, tú no entras por la vía de ayudante, entras por una vía de un concurso. Entonces,
ahí lo clave es formarte bien cuando se abra un concurso y que sea también de tu interés, de tu área, de lo que te gusta, ¿no? Perfecto, claro. Un poco, nos han salido varias preguntas de un tema muy distinto que tiene que ver con financiamiento. A grandes rasgos, quizás como para poder complementar lo que decía Bernardo, para aquellos que a lo mejor no lo escucharon en ese momento, él nos comentaba que estaba esta beca vocación de profesor, de hecho han llegado las principales dudas al respecto de eso, que tiene dos modalidades. Una, la de tipo uno que es directo para las carreras que son pedagogía, que tienen el nombre de pedagogía como tal, y las otras son para la licenciatura, que cubren el ciclo de formación pedagógica y el último año de la licenciatura, porque se tiene que postular en este último año. Entonces, para aquellos que están interesados en eso, los invitamos a que revisen, y seguro también les compartieron la información, la página de beneficiosestudiantiles.cl. ¿Por qué? Porque esa beca, por ejemplo, como nos decía Bernardo, no tiene requisitos socioeconómicos, sino tiene un requisito de puntaje. ¿Ya? O sea, a partir de los 600 puntos promedios en adelante, los estudiantes obtienen una cobertura de arancel, la cobertura de arancel, la matrícula, y de ahí vienen beneficios de mantención, el intercambio en el extranjero que nos mencionaba Bernardo. Así que Mm, ojo con eso para aquellos que están pensando en pedagogía. Si van a entrar mm. directamente a una pedagogía, es la tipo uno y tiene ciertos rangos de cobertura. Y si es la tipo 2 porque quieren acceder a través de una licenciatura, esa la tienen que postular durante su tercer, cuarto año de licenciatura para que se les cubra el ciclo de formación pedagógica. ¿Ya? Así que a eso, porque habían varias preguntas al respecto de Mm. financiamiento, pero eso es básicamente lo que engloba ese tema. Respecto a temas de pedagogía, mira, hay varias preguntas que son bien particulares quizás, pero nos preguntan, por ejemplo, sobre qué tipo de licenciaturas podrían optar a esto de entrar a la poslicenciatura para la pedagogía. Si Qué puede bueno. cualquier licenciatura o hay algunas que no son necesarias o hay que tomar más Mira, ramos. no, mira, nosotros en el programa, bueno, yo conozco bien esa situación porque además he sido jefe de carrera de la pedagogía por licenciatura. Y cuando se creó este programa por licenciatura se pensó que diera cobertura a la mayor parte de asignaturas o ramos de la educación científico-humanista y o técnico profesional. Entonces, son 10 menciones las que se ofrecen. Es una pedagogía por licenciatura, pero se llaman asignatura científico-humanista, y el rango de asignatura incluye asignaturas del tronco de las ciencias exactas, asignatura del tronco de las artes y asignatura del tronco de la humanidad y las ciencias sociales. Entonces, ahí tenemos 10 asignaturas sistema escolar, excepto dos que no tenemos. Una de ellas es pedagogía en educación física. Esperamos tenerla, ojalá pronto, porque ya tenemos la infraestructura para hacerlo a través del polideportivo y otra infraestructura relevante que ha logrado crear la propia universidad, que eso no lo pudimos tener porque se nos quitó el espacio donde lo hacíamos, que era la universidad, el ex pedagógico, ¿no? Pero lo logramos reconstituir y es posible que en unos años más tengamos una pedagogía en educación física. Es la única que no tenemos. Y tampoco pedagogía en religión, porque somos una universidad laica. Entonces, la pedagogía en religión se entiende en Chile como una pedagogía confesional. Entonces, lo que sí tenemos son acercamientos culturales a la religión. Entonces, hay hay tres centros principales, pero dos de ellos muy articulados en esta línea hacen estudios sobre ciencia de la religión. Y ahí ustedes, como estudiantes de pedagogía, pueden optar a esos cursos también, que son el Centro de Estudios Judaicos y el Centro de Estudios eh, Árabes, que en conjunto forman en esta idea de entender la religión no desde la fe, sino que desde la cultura. Eh, entonces, nosotros tenemos 10 menciones de la enseñanza media como pedagogía, y lo que se analiza cuando tú postulas es si tu licenciatura de base es compatible con alguna de estas áreas. Por ejemplo, si eres un licenciado en ingeniería comercial, por ejemplo, y quieres ser profesor de matemáticas, se analiza tu malla formativa y hemos tenido casos de ingenieros e ingenieras que se forman como profe de matemática porque finalmente se convalida su formación previa, que les permite tener esa mención. Hemos tenido licenciados en ciencias jurídicas, por ejemplo, que quieren estudiar historia, o licenciadas en antropología que han estudiado después lenguaje y comunicación. Entonces, lo que se hace es analizar caso a caso la compatibilidad de tu licenciatura previa con alguna de las menciones de la enseñanza media. Y para eso hay un comité académico que analiza todos los antecedentes del postulante
en conjunto con los servicios centrales, que son quienes también articulan este tipo de postulaciones. Pero sí es posible, es muy, muy posible eh, articular esa formación de base. Por ejemplo, tenemos un convenio con el Instituto de la Comunicación e Imagen, donde se estudia cine y comunicación, ¿no? Periodismo. Ujú. A los estudiantes de cine y comunicación tienen una vía de acceso a ser profesor de artes o profesora de artes, por la malla formativa con la que se desarrollan, ¿no? Entonces, hay que estudiar la situación específica de quien postula. Y tenemos un promedio Perfecto. entre 80 y 100 cupos anuales en la carrera de policenciatura. Así ha ido variando históricamente la cantidad de cupos que se ofrece al año. Súper. Súper, es ¿Mm? un súper buen dato el que nos das porque en el fondo abre la posibilidad que la persona que tenga el interés pueda presentar sus antecedentes y que sea evaluado en ese sentido y ahí se les va a comunicar si es que es viable o no. Claro, y ahí no, y Respecto al... ahí no hay prueba, pues. Ahí no hay nada equivalente a la PSU ni a la prueba de transición porque es una policenciatura. Hay un proceso de selección interno, donde hay Perfecto. entrevista, hay una prueba de competencias escriturales, de análisis de texto, etcétera, y hay una entrevista psicológica que también es clave Mm, para el acceso. Pero lo podemos hacer solo porque somos una policenciatura, porque las demás pedagogías por ley no pueden tener proceso de selección distinto al sistema único como en la prueba de transición. Eso la ley lo exacto, establece así. exacto. Entonces, esto es lo que nos comentaba Bernardo, para aquellos que están interesados, es aquellos que van a estudiar otra carrera previamente y después a lo mejor quieren mirar el mundo de la pedagogía como opción también para que lo vean. Nos preguntan sobre temas de acreditación en las carreras. Si están acreditadas, yo sé que los años quizás no los manejamos directamente, pero sí, como nos decía Bernardo en el comienzo, todas las carreras de pedagogía tienen que estar acreditadas por un tema legal, y al igual que las carreras del área de la salud. Así que respecto a eso, las carreras de pedagogía en la Chile sí están acreditadas. Ya, Sí. si quieren revisar los años en específico de que estén en acreditación cada una de las carreras, los invitamos a que se metan en la página de la Universidad de Chile, en la sección carreras, ahí tienen todas las carreras que están acreditadas, sale el tiempo y el periodo por el que están acreditados, así que para que lo puedan revisar en él. Y salió una Ujú. pregunta súper interesante, dado este contexto en el que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido el tema de las prácticas de los profesores, dado esta situación Muy pandemia que buena estamos? pregunta. Muy buena pregunta. Mira, nosotros veíamos complicado cuando empezó este año, digamos, el no vincularnos a las comunidades educativas, a lo que estamos tan acostumbrados, porque, no sé, yo soy profe que acompaña igual a los estudiantes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en los colegios, entonces esa experiencia cotidiana es fundamental. Pero las comunidades educativas hicieron una adaptación en este vínculo hacia lo sincrónico y asincrónico. El panorama es bastante heterogéneo porque finalmente, si hay algo que evidenció esta crisis de pandemia, ya lo evidenció el estallido social y ya lo evidenciaron los pingüinos hace muchos años atrás. Siempre la juventud ahí dando la nota de vanguardia, que la sociedad chilena es desigual, pues, es profundamente desigual. Entonces, como no hay derechos básicos garantizados en salud, en pensiones, en educación, el naipe es muy desequilibrado. Entonces, cuando surge la pandemia y se tiene que quedar la gente en sus casas por salud para proteger a los suyos, eh, aparece la desigualdad. Entonces, gran cantidad de estudiantes no se pueden conectar online porque no tienen planes de teléfono que con los gigas suficientes o comparten una red que no da abasto para toda la familia que está conectada a la vez o no tienen los equipos suficientes. Estudiantes que han tenido que seguir las clases mediante un celular porque no tienen una tablet o no tienen un notebook propio. Entonces, eso es solo desigualdad. Eh, y en ese sentido, los colegios han hecho esfuerzos muy importantes, sobre todo los colegios con los que nosotros nos vinculamos, y pudimos tener un primer semestre de práctica profesional en ese sistema, lo que fue un gran aprendizaje para nosotros, porque como tenemos vínculos hace muchos años con Centro de Práctica, fueron muy generosos y generosos la gestión de los colegios y los profesoras y profesores guías y nos permitieron entrar en una modalidad distinta, es decir, ya no estábamos pidiéndole una práctica por profe guía, estábamos haciendo prácticas grupales, es decir, 4 o 5 estudiantes con un profe, o una pareja de estudiantes acompañando a un profe, pero no es la idea de
pedirle un espacio muy extenso de intervención, sino que más bien hacer un trabajo colaborativo. Y eso resultó bastante bien el primer semestre, una colaboración desde el primer semestre, no solo estando online en una clase con un estudiante, sino que preparando material asincrónico, como guías de aprendizaje, postcat, eh, se pudieron desplegar diversos recursos tecnológicos, bueno, para los que se forma igual a los estudiantes de pedagogía. Siempre hay un profesor o profesora de informática que le enseña ese tipo de tecnología para que finalmente el acceso a los recursos de aprendizaje estén disponibles para el estudiante, tenga o no tenga conectividad de su casa. Entonces, la experiencia ha sido bien variada. Hay colegios que han logrado conectar al 70% de los estudiantes, otros que han logrado conectar al 20% de los estudiantes, lo que es muy crítico, ¿no? Tú dejas afuera el 80%, es como que en la puerta del colegio deje al 80% afuera y solamente el 20%. Eh, bueno, esa señal de injusticia que es muy brutal como imagen, bueno, así es la sociedad chilena, pues hay que cambiarla, ¿no? Entonces, lo que logramos como experiencia este primer semestre, yo creo que fue súper positivo, porque además tuvimos que flexibilizar el vínculo que se está dando con los colegios. Y lo logramos mantener, obviamente, para el segundo semestre también. De hecho, ya lo estamos haciendo con todos nuestros centros de práctica y ha logrado funcionar. Ha sido una buena experiencia, la verdad. Qué bueno eso que nos menciona Bernardo en ese sentido, eh, de cómo se están llevando estas prácticas en el fondo de que la formación también, porque nadie estaba preparado para esto, ni nosotros como estudiantes de la universidad, ni los profes de la universidad, ninguna institución estaba preparada educativa para hacer esto. Entonces, en el fondo también ha sido una experiencia desde esa línea de aprender cómo hacer una clase remota en la práctica misma y acompañando a un profesor que a lo mejor no pensó nunca, un profesor ya instalado en su aula, que nunca iba a vivir una situación así que es súper valioso eso que nos menciona. Y ya nos quedan cerca de 7 minutos ya para terminar esto, se pasó la hora volando. Eh, Sí. Hay cosas que les quiero recordar un poco antes de quizás tocar un último tema. Primero, que recuerden que esta conversación, este live que tuvimos con Bernardo va a quedar guardado en Instagram. Esperamos que se guarde porque hemos tenido fallas de repente que nos la fea y no nos guarda el live. Esperemos que esta vez sí se guarde. Ah, Eh, sí. Va a estar, si queda guardado, va a estar disponible en Facebook y en YouTube también para aquellos que vean esas dos redes sociales. Recordarles que tenemos nuestro chat, ya que funciona de martes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, que el día de hoy está la Facultad de Ciencias para aquellos que están o quieren conocer un poco desde la parte más disciplinar la carrera de pedagogía en educación media, en biología y química y física y matemática, cuál es la formación desde las ciencias que se les da. Pueden ir y conversar ahora, aprovechen esos espacios, ya todavía les queda cerca de una hora para conversar allí y que en el fondo también estén muy atentos a nuestras redes sociales porque se nos van a venir novedades prontamente. Así que aquellos que nos siguen y que vayan a ver este live posteriormente, sigan atentamente las redes sociales porque vamos a tener novedades respecto a cosas que se nos vienen en este periodo. Y quizás para cerrar, hay una pregunta que quedó ahí como o una temática que quedó muy pendiente ahí que tiene que ver con esto de los intercambios, ya en estos últimos 5 minutos que nos quedan, que Ujú. es en el fondo esto que nos mencionaba Bernardo del tema del intercambio que se puede hacer al finalizar la carrera con la beca con vocación de profesor, pero la Universidad de Chile también cuenta con intercambios como propios, por así decirlo, que son extras a este intercambio que se ofrece por la beca directamente. Y para aquellos que nos preguntaban, el programa de movilidad estudiantil, el PME, es el que lleva este proceso. Entonces, aquellos que estén interesados para ver las universidades y estas cosas, que lo vayan mirando y aquí me puede corregir Bernardo, esto se puede hacer a lo largo de cualquier semestre, ¿cierto? Sí, En cualquier... de hecho a nosotros nos ha tocado en el Departamento de Estudio Pedagógico la Pedagogía de Educación Media de asesorar a estudiantes que postulan este tipo de intercambio. Porque la Universidad de Chile tiene una gran cantidad de intercambios de movilidad estudiantil. Entonces, recuerdo el caso de un estudiante que se fue a Estados Unidos y cursó todo un semestre y después pudo homologar. Sí, le dio validez a los cursos que tomó en esa universidad en su propia malla. Y eso es interesante porque finalmente cuando la Universidad de Chile certifica su estudio, aparece también esos estudios que tuvo en el extranjero. Y son una tremenda experiencia, entonces
Es una ventaja también de universidades de este tipo que tienen convenios tan amplios con el extranjero, que se lo ofrecen a sus estudiantes. Entonces, son oportunidades reales que se dan y que hay que aprovechar. Yo creo que hay que entusiasmarse por la pedagogía y hay que estudiarla con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho entusiasmo, teniendo en cuenta también que tú no te vas a hacer rico estudiando pedagogía, eh, pero sí vas a aportar mucho a la vida de otras y de otros que necesitan formarse de una manera más libre, finalmente más autónoma, pero también con herramientas clave que le permitan sostener una vocación, un interés y finalmente poder responderse preguntas esenciales respecto a su vida, ¿no? Entonces, transformar la educación también significa pasar por programas que sean transformadores. Tú no puedes transformar la educación si pasas por programas formativos que no tengan ni sellos críticos ni sellos de vinculación más compleja a las comunidades educativas reales. Entonces, yo las invito y los invito a mirar más en profundidad la oferta de pedagogías que tiene la universidad porque realmente les va a entusiasmar ahí. Hay muy buena experiencia acumulada por hartos años también, eso es lo beneficioso también, porque la Universidad de Chile tiene una larga tradición en pedagogía, eh, antes de la dictadura y después de la dictadura, así que aprovechemos eso que está ahí día a día alimentándose con cosas nuevas. Perfecto. Bueno, ya darte las gracias, Bernardo, por esta conversación, de hecho, por este último mensaje que le diste a quienes nos están mirando, de cuál es esta mirada, de cómo se enriquece este trabajo de la pedagogía, de esta eh, vocación, por así decirlo, que uno tiene en este espacio de formación, para aquellos que de verdad les interesan, que quieren descubrir este mundo, lo hagan, se atrevan y entren al mundo y que quizás a lo mejor porque uno puede cambiar de nivel de media básica, a lo mejor como nos contaba Bernardo, después de que experimentó la práctica. Entonces, Ujú. conozcan este espacio, recordarles y quizás comentarles también que hay ciertos canales de comunicación que tienen las pedagogías en la Chile, que por ejemplo está el correo pedagogías@uchile.cl, donde pueden preguntar de todo. Está el Instagram del programa transversal de educación de la Universidad de Chile también, así aquellos que usan más redes sociales a lo mejor y quieren ver qué es el mundo de la pedagogía, el programa transversal junto a todas las carreras y va comentando esto, así que los invito a que los sigan también en redes sociales y si tienen preguntas que son a lo mejor muy específicas, pedagogías@chile.cl, les mandan un correo y van a estar muy disponibles para responder. Muchas gracias, Bernardo, por esta conversación que No, tuvimos hasta gracias a ti, ahora. Cristian, y a ustedes. Que, que estén muy bien y espero que nos encontremos en otra situación, a lo mejor en otra conversación, para seguir hablando de este mundo tan mágico y maravilloso que es la pedagogía. A todos que estén muy Exacto. bien y nos vemos en otra oportunidad. Chao a Adiós. todos. Chao.